En esta entrevista nos acompaña por primera vez en el canal el astrólogo tradicionalista Pablo Ñañichevsky, y qué placer fue compartir con este caballero tan instruido y tan articulado. Hablamos de las diferencias entre la astrología tradicional perenne y la astrología humanista moderna. También hablamos respecto al futuro del tradicionalismo dentro de la disciplina astrológica. Estoy seguro que les gustará mucho este pequeño intercambio que tuvimos, en especial si están familiarizados ya con la tradición con T mayúscula. Sin más preámbulos, comencemos. Disfruten. Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hoy tenemos un video muy especial. Hoy tenemos una entrevista con un caballero que es astrólogo clásico y a la misma vez psicoterapeuta. El invitado de hoy nos acompaña desde Chile y es un caballero que lleva en la astrología más de 2 décadas, y eso es asombroso porque nuestro invitado tiene menos de 40 años, ¿verdad? En adición a eso, nuestro invitado es un ávido conocedor de las filosofías clásicas del hermetismo y el neoplatonismo, y en adición a eso es editor en jefe de astrologiatradicional.com. Pero sobre todo, nuestro invitado hoy es un astrólogo tradicionalista hispanoamericano. Con nosotros, damas y caballeros, nos acompaña por primera vez en el canal el señor Pablo Ñañichevsky. Caballero, ¿cómo se encuentra hoy, maestro? Gracias al cielo, todo bien. Un Amén, gusto amén. estar conversando contigo. De verdad, el gusto es mío. Como hablamos anterior a la entrevista, de verdad es un placer tenerte aquí en el canal. Yo he visto tus conferencias en YouTube más o menos como desde hace 1 año y pico, y me gusta tu estilo, me gusta lo que dices, pero a la misma vez siento que compartimos ciertas creencias, ciertas filosofías, porque partimos desde una base tradicionalista, ¿verdad? Que muchas veces Así es. no es, digamos, la norma, o no es el status quo de la astrología en Hispanoamérica y en el mundo. Pablo, para empezar, eh, introductoriamente, o sea, ¿cómo tú llegaste a la astrología y qué tipo de astrología tú practicas para que las personas en el canal te conozcan mejor? Mi historia con la astrología comenzó cuando yo tenía 7 años, porque me fasciné de manera obsesiva con la historia de los Reyes Magos. Cuando yo era niño, contemplaba las tarjetas de Navidad que ya no existen, y me gustaban muchísimo las que tenían esta imagen casi prototípica, ¿no? De estos tres sabios con sus turbantes montados sobre camellos, atravesando la noche del desierto y siguiendo esta estrella. Y con el tiempo llegué a comprender de qué se trataba esa historia, y para cuando ya tenía yo unos 10 años estaba pidiendo constantemente, sobre todo en Navidad, que me regalaran un telescopio, porque yo quería ser como los Reyes Magos, ¿entiendes? Claro. Y, finalmente ese telescopio llegó a su debido tiempo, y, y con él conocí los cielos, y me fui adentrando en la astronomía, pero en paralelo, debido a mi interés por la magia y por la perspectiva tradicional del mundo que se fue gestando en mi temprana infancia, en contacto mucho con una exploración de la espiritualidad, fue inevitable unir la astronomía con la mística, y así fue como derivé eventualmente a la astrología. Y eso ocurrió cuando yo tenía 12 años. Ahí fue cuando conseguí un libro de efemérides, una tabla de casas, y aprendí a levantar las figuras astrales a mano, como se hacía antiguamente. Partí por la mía, por supuesto, y después hice otras, y eso me abrió un mundo gigantesco, y finalmente podía yo emular a estos sabios de la antigua Persia, que fueron los Reyes Magos, buscando, digamos, eventos tan significativos como el advenimiento de un Mesías, en las señales que nos indican los cielos. Fue así. Y la Claro. astrología que practico es astrología tradicional de Occidente. Particularmente me especializo en los métodos de la época medieval y de la época renacentista. Son, digamos, a mi juicio, las dos épocas más prolíficas en el desarrollo astrológico. Hay otras, por supuesto. Antes estuvo la época helenística, antes también estuvo la época babilonia, y después del Renacimiento tuvimos todo lo que fue la época del Barroco. Cada una de ellas presenta desarrollos astrológicos perfectamente tradicionales.
es, digamos, a partir del siglo XVII en adelante, que se empieza a generar poco a poco una transformación de la astrología para cuando ya llegamos de lleno al 1700, al siglo XVIII, ya la astrología tradicional prácticamente está muerta. Disculpa, Yo Pablo, ¿me te escuchas? oigo, sí, te oigo, yo te ¿Quién se oigo. congeló? ¿Yo me congelé o tú te congelaste? No lo sé, solo me dijo que la conexión en internet estaba inestable, probablemente fue la mía. Ok, no hay problema. Estabas diciendo que ya para el siglo XIX, XVIII, realmente finales XVIII, ya la astrología tradicional estaba muriéndose. Ahí nos quedamos. Prácticamente, sí, estaba casi muerta. Y esto es debido a que hay un cambio en la visión del mundo. Claro, Del 1700 en adelante, el cientificismo, el materialismo y el racionalismo ya están instalados de lleno en la sociedad europea y en Occidente en general. Y por lo tanto eso significó la muerte de todo lo que era el paradigma anterior a la Ilustración, y ese paradigma es fundamentalmente el de la filosofía hermética, claro. que es en la que se basa la astrología que practico. Claro, claro. Y obviamente posterior a eso está digamos, el renacimiento teosofista de la astrología y cómo se combina luego con la Bueno, psicología, que no vamos... eso ya es un menjunje, un Claro, claro, claro. pandemonium gigantesco. Y de eso se trata esta entrevista hasta cierto punto. Y qué bueno que empiezas con la historia de los Reyes Magos. ¿Todavía se celebran los Reyes Magos en Chile o no es Sí, tan...? claro, la fiesta de Epifanía antiguamente se celebraba siempre, ¿no es cierto?, el 5 de enero, Claro. perdón, el 6 de enero, Bueno, la víspera, exacto, pero sí, exacto. claro, la víspera y en la noche generalmente los niños estaban muy atentos porque iban a llegar los Reyes Magos con los presentes, pero hoy día ya no se celebra, eso era antiguamente. Sí. Hoy día ya es Santa Claus, una versión mucho más yankee, y, y los regalos se entregan el 25, ya no el 6 de enero. Eso cambió, pero antiguamente era así. Claro, claro, y generalmente son más costosos, pero sí. Así es. Pero qué bueno que empieces con esa historia porque la historia de los Reyes Magos, y corrígeme si estoy mal, únicamente está en el Evangelio de Mateo, tengo entendido, y, Correcto, y, así y no es. están los otros tres canónicos. Y es evidencia histórica de que la tradición astrológica de ver las estrellas, de interpretar los augurios, de estar en conexión con ese más allá, antecede a pues esta alzada del cristianismo en Occidente, en nuestra tradición. Y hasta cierto punto se dice que se metió ahí como para legitimizar la venida del Mesías, que puede ser el Mesías de la era de Piscis, como algunos le dicen, pero que hasta cierto punto hay evidencia dentro de la tradición que subsistió en Occidente que sostiene que la astrología estuvo ahí desde antes de Jesús y se mantiene todavía. Y, y eso es importante, creo yo, porque atestigua de que la astrología no es meramente una cosa inventada de la nada, sino que tiene una historia y una tradición que aunque no se reconozca por el status quo y la academia actual, pero está ahí. Y Así es. Pablo, ¿qué es la astrología tradicional? Porque muchas veces estamos en internet, estuve en conferencias como te he visto, y la gente como que no entiende bien qué significa ser un astrólogo tradicional. Las personas a veces no entienden la diferencia, claro, obviamente hay un aparato, no quiero decir propagandístico, pero hay un aparato social que nos mete ideas de que somos pequeños a través de los medios, a través de la educación, a través de las instituciones hegemónicas que controlan el sistema pues, moderno en el cual vivimos, donde no nos hace esa distinción entre lo que es tradición y lo que es modernidad, ¿verdad? Y la modernidad tiene sus diferentes expresiones y entre una de ellas está la astrología, ¿verdad? Pero la tradición también tiene muchas otras expresiones y dentro de ellas está la astrología también. ¿Cuál es la astrología tradicional? ¿Cómo podemos definirla de una manera sencilla para que las personas entiendan qué es, ¿verdad? Para las personas que no tienen ni idea del paradigma, bueno, no el paradigma, digamos mejor la dicotomía entre tradición y modernidad. Primero, hay que decir que existen dos maneras de poder entender el apellido de tradicional agregado a la astrología. El primero es el modo histórico, ¿m? Y el otro es el modo metafísico. Claro. Desde el punto de vista histórico,
Astrología tradicional hace referencia a este sistema oracular que utiliza posición y movimiento de los cuerpos celestes para hacer predicción, para hacer oráculo. Y ese sistema tradicional, en términos históricos, se refiere a aquel que se desarrolló entre el siglo II antes de Cristo, en el periodo de desarrollo greco-romano o helenístico, hasta diríamos, los finales, el final del siglo, ¿8? no, tradicional llega hasta más adelante, llega Ah, hasta el claro, claro, barroco. claro, claro. El helenístico, sí. Abarca desde lo helenístico hasta el siglo XVII, finales del 17. siglo XVII. Todo ese periodo, desde el punto de vista histórico, es el desarrollo tradicional de la astrología, porque se basa en una manera de pensar propia de la civilización en ese momento, que está muy ligada a lo sagrado, a lo trascendente. Y hay un quiebre, ¿no es cierto?, a partir de comienzos del 1700 en adelante que rompe con eso, y por eso ya en adelante no se habla más de técnica o astrología tradicional. Pero eso es el entendimiento histórico, digamos, es el entendimiento más superficial, porque de fondo realmente lo tradicional hace referencia a un dominio metafísico. Es decir, astrología tradicional es aquella que se basa en una tradición de Sofía perenne, de sabiduría antigua de origen divino, suprahumano, y que se transmite por distintos cauces, distintas fuentes, una de las cuales es la astrología. Y en este sentido, astrología tradicional es aquella que se orienta a transmitir principios trascendentes de orden metafísico por medio del trabajo con el movimiento y posición de los astros para generar entonces pronóstico, para generar predicción y oráculo. Si es que el trabajo y la técnica del astrólogo no están centradas o firmemente en esa tradición mundial, en esa sabiduría perenne, pues entonces ya no es tradicional lo que está haciendo. Es cualquier cosa, pero no es tradicional. Entonces no basta para hacer astrología tradicional remitirse simplemente a los métodos antiguos. Mucha gente tiene esa confusión hoy día. Mucho practicante que se considera clásico cree que basta simplemente con hacer astrología antigua de la Edad Media o del periodo helenístico para hacer astrología tradicional. Eso es una visión muy parcial, es una visión incompleta. Porque si ese mismo astrólogo trabaja con técnica antigua, pero al mismo tiempo el ethos y Claro. el paradigma desde el que opera no es la tradición perenne, no es la sofía de origen divino, entonces no está haciendo astrología tradicional, está haciendo simplemente astrología antigua. ¿Se entiende la diferencia? Claro, claro, es la idea entre una aplicación técnica pura y una aplicación real, donde la persona está viviendo según lo que quiera hacer, ¿verdad? Es la idea de técnica y ethos, o por lo menos quizás también logos, hasta cierto punto de cómo uno vive la vida, ¿verdad? Y ha citado la sabiduría perenne o Sofía Perennis, y hasta cierto punto estas cosas muchas veces los astrólogos hoy en día no las entienden porque, o sea, son producto de años de adoctrinamiento académico, años de propaganda en los medios, especialmente nuestra generación, ¿verdad? Nosotros que somos seniors, ¿verdad? Entre la X y la Y, cómo nos Sí. criamos con televisión, con las caricaturas, la influencia, pues, digamos, homogenizadora global de ciertos ideales que parten desde ese momento donde tú dices, que básicamente ese siglo XVIII más o menos, que irónicamente, digamos que la astrología tradicional más o menos no termina, pero el descubrimiento de Urano por Herschel en el 1781 es como ese momento donde podemos ver que hay una diferencia clara en el desarrollo de la astrología, ¿verdad? Vemos cómo esos son los inicios de lo que se va a considerar la astrología moderna y como que, digamos, el final o el adormecimiento de la astrología tradicional que no despierta hasta ahora, a finales del siglo XX. Y ya hemos hablado de qué es astrología tradicional. Entonces, ¿qué sería astrología moderna para que las personas puedan seguir este hilo de esta dicotomía entre
no necesariamente lo viejo y lo nuevo, sino lo que es tradicional y lo que es moderno, o mejor dicho, lo que es y lo que se deviene, ¿verdad? Que esa es la diferencia, una de las diferencias claras. ¿Hola? Volví, estoy. Ah, ok, ok. ¿Dónde nos quedamos, Pablo? Disculpa. Estaba en tu pregunta, ¿no? ¿Y cómo diferenciar la astrología moderna frente a la Claro. tradicional? ¿Y qué ¿Y qué sería lo sería? moderno entonces? ¿Y qué sería astrología moderna entonces? También. Claro. La astrología moderna, en el fondo, es una astrología que se basa en la idea de progreso, en la idea de desarrollo hacia el futuro, en una línea temporal que avanza para mejorarse a sí misma. Moderno es todo aquello que cree ciegamente en el dogma del progreso. Por lo tanto, la astrología moderna es siempre una astrología que está mudando, que está cambiando, que está agregando cosas, que está redefiniéndose a sí misma de forma permanente. Entonces, la astrología moderna no se basa, como lo hace la tradicional, en una herencia o en una transmisión de un conocimiento sagrado de origen divino. No hay una metafísica detrás de ella. Claro. Lo que sí hay en la astrología eh, moderna es la idea de que podemos ir descubriendo nueva técnica o inventándola de la nada, porque muchas veces se hace así, ¿no? Se la inventa simplemente porque a alguien se le ocurrió ya para vender un nuevo producto, y entonces se van agregando y agregando un montón de elementos espurios muchas veces, que no tienen realmente ningún peso ni a nivel teórico, ni mucho menos una función práctica, pero con la idea siempre como de convertir la astrología en una ciencia en el sentido moderno, es decir, un progresivo desarrollo de nuevo conocimiento que supuestamente nos va a llevar a una mejoría constante de la calidad humana, de la vida, por medio de técnica, por medio de ir agregando cuantitativamente más y más a lo que ya tenemos. De esa forma, la astrología moderna se ha convertido en una especie de bola de nieve. Claro. A medida que van pasando los años, va creciendo y creciendo y creciendo y se va diferenciando en 150.000 ramas y enfoques diferentes, ¿no? Tenemos desde la astrología psicológica junguiana, la astrología teosófica de Alan Leo, tenemos astrología draconiana, tenemos ahora cosmobiología, tenemos astrología kármica El y diseño humano, no sé si lo conoces también, es un ejemplo también. ahí hay otro, claro que sí. Claro, claro. Entonces, es una astrología que se va diversificando a la par de dos elementos. El primero, el que menciono, ¿no? En la idea del progreso, de que lo bueno está en el futuro y que hay que cortar con el pasado, porque el pasado no nos sirve de nada. La astrología tradicional no cree en algo así, todo lo contrario. Dice, bueno, del pasado heredamos algo sagrado, del pasado heredamos un mensaje divino que debe ser preservado a pesar de que puede haber desarrollos técnicos, por supuesto que los hubo a lo largo de todo el periodo desde la Babilonia en adelante, ¿no? Pero conservaba ese núcleo metafísico intacto, que era incorruptible, y tenía que todo el árbol astrológico estar firmemente enraizado en ese suelo, que es la Sofía Perennis. Mientras que la astrología moderna no. La astrología moderna tiene ese dogma del progreso, del futuro, y el segundo elemento en que se basa es, y esto es lamentable, pero hay que decirlo. No, no, eh, no, nada es lamentable. Adelante, caballero. Mejor reír que es, llorar. es Ese verdad. soy yo. Y el segundo elemento, entonces, junto con el dogma del progreso, es el elemento comercial. Sin duda. El elemento de generar nuevos nichos de negocios, nuevas oportunidades de crecimiento, de expansión, de productos que se diversifican de la misma manera que las distintas marcas de desodorante en las góndolas de un supermercado. Claro. Entonces, esa es la razón por la cual la astrología moderna es tan popular en nuestros días, puesto que está muy alineada con los nuevos métodos de marketing y de publicidad de masas, ¿no es cierto?, con la cultura pop, está muy inserta en la cultura pop, a diferencia de estos enfoques tradicionalistas que
a la gente actual le parecen un poco oscuros, eh, porque en el fondo, por decirlo de manera bien franca, aunque pueda sonar un poco duro, eh, la astrología tradicional está más comprometida con el conocimiento, mientras que la astrología moderna está más comprometida con el sensacionalismo. El astrólogo tradicional utiliza su intelecto para ir más allá de este, hacia el dominio de lo noético, de lo genuinamente intelectual en el sentido aristotélico, ¿no? De intelecto divino, o de nous en el sentido platónico. Mientras que la astrología moderna está más anclada a lo psíquico, a los elementos psicológicos disgregados de la psique humana, y por lo tanto, en vez de ir a lo intelectual, va a lo emocional. Y por eso mismo es que es tan exitosa entre las muchedumbres, ¿no? Porque si tú no apelas a lo intelectual ni a lo espiritual, sino que apelas a lo sensacional y a lo emocional, evidentemente vas a hacer un muy buen negocio. Entonces, si crees en el progreso y al mismo tiempo crees en el desarrollo comercial de tu producto, por supuesto que vas a generar una bola de nieve que sigue creciendo y esto ya no va a parar. Y eso también va de la mano con la idea moderna, como tú mencionas, del progreso, que no tan solo se expresa en la astrología, sino que se expresa en todas las ramas del saber humano. Es la idea de que, ok, aquí no está la victoria viene después, el progreso viene después, lo que queremos alcanzar viene después, y llegas a ese momento y dicen, no, viene después. Y es este constante cambio, este constante devenir que se ve en la disciplina astrológica hoy en día. Y muchas veces, pues, ya hemos hablado de las diferencias básicas, ¿verdad? Y tú tienes tu canal, yo tengo mi canal, y las personas pueden ver diferentes cosas al respecto. Pero, en adición, ¿qué podríamos decir que son las cosas que unen ambas, digamos, eh, filosofías astrológicas? ¿Qué podría ser lo que las une más allá, obviamente, de que usamos más o menos, no todos los mismos planetas, pero usamos los mismos planetas, usamos los mismos signos? O sea, ¿qué sería lo que podría unir, aunque sea secundario, superficial? O sea, ¿qué sería, digamos, los denominadores comunes menores entre ambas perspectivas astrológicas? Yo diría que lo que tienen en común, evidentemente, son los elementos matemáticos, los Claro. fundamentos matemáticos para poder levantar un mapa celeste, a pesar de que los significadores son evidentemente distintos, las técnicas que se aplican son diferentes, pero sin embargo hay una mirada de un cosmos que tiene significado, ¿no? Además de la matemática está la hermenéutica. Eh, Tanto astrólogos tradicionales como modernos asignan un sentido y un significado al cielo. Y en eso se diferencian del astrónomo moderno, que solamente ve un montón de rocas, de explosiones nucleares, de fuerzas gravitatorias, de continuo espacio-tiempo y Porque, curvatura. Pablo, la astrología no es una ciencia, es una pseudociencia. Por supuesto, somos todos unos charlatanes, ¿no? Claro, mírame a mí, o sea, yo uso este gorrito, tú sabes, o sea, claro. Pero, o sea, obviamente, pues, este es mi estilo, ¿verdad? O sea, es mejor reír que llorar, y tú tienes absolutamente toda la razón. Y el devenir astrológico, como hemos hablado en chats, eh, las personas están en una nube muchas veces cuando trabajan con la astrología, y los clientes quieren estar en esa nube y se quieren sentir bien, pero realmente la astrología no se trata de hacer a uno sentir bien meramente, ¿verdad? Obviamente uno quiere hacer sentir bien al No. cliente, pero lo que uno trata de hacer es decirle al cliente con qué vino a la vida, ¿verdad? ¿Qué le aguarda, ¿verdad? Y no tan solo cómo es él, porque eso es algo secundario que no, o sea, uno puede ser lo que uno quiera dentro de unos márgenes eh, predestinados por lo que el astrólogo puede extrapolar por las posiciones planetarias. Pero el astrólogo tradicional se supone que lo que haga es que ayude al cliente con la realidad, no que lo ilusione con fantasías. Y muchas veces cuando uno ve colegas astrólogos, es realmente decepcionante que no entiendan la dicotomía y la lucha que existe hoy en día en la sociedad respecto a estas dos perspectivas de mundo que hasta cierto punto definen
nuestra realidad occidental, ¿verdad? Desde nuestro trasfondo hispanoamericano. Hemos hablado de las cosas que las unen, que obviamente definitivamente son los denominadores comunes menores. Ahora bien, Pablo, hablemos de las diferencias más grandes, de ejemplos de diferencias más grandes. ¿Qué te viene a la mente cuando alguien pregunte, alguien que no sepa, un neófito que no sepa? Entonces, dígame ejemplos de diferencias drásticas, grandes, entre lo que sería una perspectiva tradicionalista astrológica y una perspectiva moderna astrológica. Bueno, tú acabas de mencionar una muy importante, muy importante. Y es que el astrólogo moderno se queda a nivel de la descripción del carácter del sujeto. El astrólogo tradicional hace eso también. Tenemos protocolos, por ejemplo, para calcular el temperamento de base, siguiendo los principios de Hipócrates y la medicina yunani greco-árabe posterior, ¿verdad? Existen métodos para hablarle al sujeto y calcular, digamos, qué es lo que trae él desde nacimiento en su carácter, en sus inclinaciones, sus tendencias. Pero hacemos mucho más que eso, porque nos toca delinear todo lo que es el destino de la persona, es decir, aquellas cosas que deben ocurrirle de manera inevitable, a las que deberá enfrentarse, usando cierta porción que tenemos, que es de libertad o de libre albedrío, que no es, digamos, hacer lo que a uno se le plazca, sino más bien escoger libremente de qué manera queremos enfrentarnos a lo que es inevitable. Claro. Porque si bien no podemos evitar que llueva, sí podemos evitar salir sin un buen abrigo, sin un buen paraguas, sin unas buenas botas de agua, para entonces evitar mojarnos, ¿no? Porque la lluvia es destino, pero mojarnos ya es estupidez. Y eso es lo que tiene que hacer el astrólogo, a diferencia de lo que hace el psicoastrólogo moderno, ¿no? El astrólogo tradicional le muestra al consultante de qué se trata la vía que está obligado a recorrer en esta existencia material encarnada en un cuerpo físico, para que estando prevenido pueda tomar buenas decisiones. Ahí hay una diferencia fundamental, que nuevamente es una diferencia de paradigma. Pero hay muchas otras. Hay diferencias técnicas evidentes. Por ejemplo, la astrología moderna es casi pura astrología natal, y es una astrología natal además muy simplificada. ¿Qué usan, por ejemplo, como técnica de prognosis típicamente? Tránsitos y en ocasiones progresiones secundarias, y ya, y ya. Pero en cambio la astrología tradicional no solo es natal, también tiene astrología horaria, por si la gente no sabe qué es la horaria, lo decimos brevemente, es utilizar las posiciones y movimientos de los cuerpos celestes del momento exacto en que el consultante formula una pregunta y se la hace llegar al astrólogo, y una vez que el astrólogo recibe y comprende esa pregunta, levanta el mapa del cielo de ese lugar en que el astrólogo está y de ese momento en que el astrólogo recibe la pregunta, y con eso hace un oráculo y contesta esa consulta. ¿Ya? Eso es horaria. También está la astrología electiva, que es escoger los momentos propicios para poder realizar determinada tarea, determinada empresa con éxito, porque hay momentos astrológicos mejores que otros para ciertas cosas y otros que son peores. Ahí hay otra función de la astrología tradicional que la moderna no toca. O el caso de la astrología médica, que también es algo que en general en la astrología moderna aparece de manera muy diluida, porque para eso se necesita tener un enfoque muy concreto del cuerpo físico, de sus órganos, de los tejidos, de las enfermedades que le aquejan, combinado eso con el saber astrológico. La astrología mundana, lo mismo, algo muy clásico, muy antiguo, de hecho fue la primera forma de astrología que hubo jamás en la Tierra, y que es esta astrología de los grandes eventos que afectan a gran número de personas, a dinastías, a gobiernos, a religiones, a culturas enteras. Todo eso queda fuera de la astrología moderna. Lo han ido retomando de a poco, por ejemplo, hay enfoques modernos de mundana, los hay, pero nuevamente son maneras simplificadas de abordarlo por medio de los tránsitos, siempre los tránsitos, y no salen de ahí. Entonces, no utilizan técnicas fundamentales de la astrología tradicional, porque esa técnica es predictiva, fundamentalmente. Estamos hablando de firdarias, estamos hablando de profecciones, estamos hablando de direcciones primarias que son fundamentales y que requieren de mucho conocimiento matemático y astronómico, de mecánica celeste, para poder ser
aplicados de manera correcta. Esto es muy cierto en el caso de las direcciones primarias, que a mi juicio son de lejos la técnica más poderosa dentro de todo el arsenal de la prognosis de la astrología, pero que no suele ser abordado por los modernos debido a que otra cosa que se observa mucho como diferencia, el astrólogo tradicional tiene que tener una sólida formación astronómica y matemática, tiene que comprender, por ejemplo, nociones de trigonometría esférica, tiene que saber de mecánica celeste, tiene que saber levantar un radix, una carta astral, a mano, porque si se le corta la electricidad, ¿y entonces qué hace? ¿No es astrólogo más sino un computador? Tiene que saber esas cosas, tiene que saber usar tabla de casas, tiene que saber hacer efemérides, tiene que tomar un compás, una regla y trazar la figura astral a partir de cálculos matemáticos. Y además, ese astrólogo entonces tiene que, por lo tanto, tener horas de observación del cielo, porque no puedes comprender con qué estás trabajando, cuál es el mapa, si nunca has ido a visitar el territorio. Claro. Tiene que tener observación astronómica, muchas horas, durante años. Esto nos diferencia radicalmente del astrólogo moderno, que simplemente trabaja con una computadora, que cuando tiene un mapa delante, que se lo hace un software o se lo hace una página web, no sabe realmente de qué se trata ese mapa, porque no conoce el territorio. Tampoco puede levantar una carta astral a mano, no conoce la matemática que hay detrás, no entiende de trigonometría esférica, no entiende de nociones básicas de mecánica celeste, ni siquiera es capaz de usar cálculo sexagesimal para poder sumar o restar grados con minutos y segundos de arco. O sea, realmente estamos hablando de que hay un empobrecimiento cualitativo del astrólogo en la actualidad, debido al uso masificado de las computadoras que parecen simplificar las cosas, pero que en realidad lo que hacen es empobrecer la calidad y la capacidad del astrólogo. Ahí hay otra gran diferencia fundamental entre la tradición y la modernidad en lo que respecta a la astrología. Y así podríamos estar todo el día nombrándolas, claro. Pero creo que ahí se resume un poco lo fundamental. Sí, y sin duda alguna, otro problema bien grande, y es que tú dices cosas y me vienen ideas a la mente. O sea, otro problema bien grande es la falta de una tradición pedagógica, la falta de instituciones que realmente entrenen astrólogos de cualquier escuela. No vamos a estar aquí que tienen que ser escuelas tradicionalistas, porque realmente no hay ninguna institución que entrene astrólogos, y si las hay, están constantemente peleando con otras instituciones. Que pues esa es la historia de los astrólogos, ¿verdad? Estamos peleando todo el tiempo con las otras personas, pero evidentemente pues estamos peleando con nosotros mismos a la misma vez. Pero sin duda alguna, o sea, el problema de una tradición, ¿verdad? De enseñar una institución, ¿verdad? Como la academia antigua o cualquier liceo, tú sabes, no hay una escuela que enseñe, ¿verdad? Y de la misma manera que esta es otra realidad que a veces los modernos no se dan cuenta, es que estamos redescubriendo la astrología tradicional, o sea, estamos redescubriendo escritos griegos, estamos redescubriendo técnicas antiguas que llevan, ¿cuánto? 25, 30 años allá afuera, especialmente con los americanos, con Project Hindsight, o sea, y también las cosas que están saliendo ahora, ¿verdad? De la próxima generación, especialmente ahora gente como de nuestra edad, el libro de Chris Brennan es muy bueno, el que acaba de salir ahora. O sea, estamos redescubriendo lo antiguo, y yo siempre he dicho que la astrología es ese portal que puede reconectar al hombre moderno con esa tradición antigua que hemos perdido. Porque otra cosa, otro problema bien grande es que nosotros teníamos templos, ¿verdad? Como lo tienen los hindúes en la India, ¿verdad? Teníamos templos a nuestros dioses, sean quien sea, Júpiter, o Zeus, o Marduk, ¿verdad? Si queremos hacer esa conexión. O sea, teníamos, bueno, Marduk era Babilonia, pero estoy me refiriendo a los templos grecorromanos, y nosotros los destruimos, y después pues la alzada de la cristiandad, la persecución de la astrología porque era una competencia espiritual. O sea que hay muchas cosas que el astrólogo tiene que pasar el trabajo para entender, pero vivimos en una era donde las personas no quieren pasar trabajo, ¿verdad? Que no quieren pasar el trabajo de leer. A veces conozco astrólogos que ni leen, y yo me quedo anonadado ante la realidad, que es una realidad moderna, ¿verdad? Por eso hacemos videos, por eso hacemos conferencias. Mira, yo no puedo dejar pasar el tema que has mencionado sobre la proliferación de escuelas, y que no hay ninguna que realmente tenga peso, ¿no? No la hay, porque no hay linaje.
O sea, Así es. No hay linajes y tampoco hay esa seriedad o ese rigor del estudio, de la formación a lo largo de muchos años. Y no puedo dejar pasar entonces el minuto para denunciar justamente la aparición, como si fueran champiñones en la humedad, trufa, ok. de, de muchísimas escuelas online, especialmente online, pero algunas también que son talleres presenciales, ¿no? De personas que acaban de terminar una formación básica de astrología, que a lo mejor tomó 2 años, o tomó 3 años, y eso es todo, y ya están fundando su propia escuela. Entonces uno se pregunta naturalmente, bueno, pero ¿qué va a poder transmitir este chico o esta chica si acaba de sacar un cartón de 2 o 3 años de formación básica, si no tiene conocimientos matemáticos ni astronómicos, no tiene ni una sola hora de observación del cielo, no sabe usar, por ejemplo, un sextante, mucho menos va a usar un astrolabio, ni pedirle que utilice un telescopio con una montura ecuatorial para poder hacer seguimiento a Claro. través de las coordenadas celestes, no sabe lo que es, o diferenciar una ascensión recta de una ascensión oblicua, no tiene idea de nada, pero está fundando una escuela de astrología. Y como eso yo he visto últimamente una enorme cantidad de cursos, talleres, ¿no es cierto?, que se ofrecen presencialmente, online también, y dentro de los cuales realmente no hay rigor teórico, no hay formación técnica de calidad, porque el mismo instructor realmente no es astrólogo todavía, le faltan muchos años por delante para que pueda tener la experiencia suficiente y los conocimientos, desde luego, a fin de poder transmitir algo valioso. Y esto no es solamente en el caso de la astrología moderna, que ahí evidentemente el problema es gigantesco. Lo estoy observando también en la supuesta astrología clásica, donde hay chicos jóvenes, chicas jóvenes, que recién están empezando a empaparse de esta técnica antigua, y solo antigua, que no tradicional, hacíamos esa distinción, y sin tener el fundamento metafísico, el paradigma correcto en la cabeza, ya están empezando a enseñar tras un par de años de práctica o de leer algunas cosas, y han fundado escuelas online y cursos y talleres presenciales, lo cual es gravísimo, porque también estoy viendo otra cosa que me preocupa mucho, y es que esas mismas personas en estas mismas escuelas mezclan de manera indiscriminada técnica tradicional con técnica moderna, sin tener ellos la capacidad para poder distinguirlas. Es que se nota que no saben distinguir, por ejemplo, y mezclan cosas de arco solar, por ejemplo, algo totalmente moderno, y te lo tienen junto con profecciones anuales. Hay una mezcolanza técnica enorme y no se le dice al alumno qué es antiguo o clásico y qué es moderno. Entonces, realmente lo que se está vendiendo hoy día como astrología clásica o tradicional no lo es en absoluto, ni siquiera desde el punto de vista técnico, pero mucho menos desde el punto de vista metafísico, porque no hay un enraizamiento en la Sofía perenne. Lo que hay es un uso y abuso de algunas pocas técnicas tradicionales interpretadas desde un paradigma moderno, muchas veces hasta psicológico, mezclado con desarrollos técnicos de la modernidad. Entonces, además ahora se está falsificando el nombre de la tradición, lo cual me parece aberrante. Pero como dice el refrán, la verdad siempre sale a flote, ¿verdad? Que a veces uno ve a estas personas y uno sabe que es un maratón y estas personas están corriendo 100 metros, ¿verdad? Y con el tiempo estas cosas pues se ven y yo he visto personas que hacen eso y a la misma vez he visto estudiantes que cogen los cursos y se arrepienten y ven que no es algo que vale la pena. Claro, eso es parte también, en adición a lo que tú dices, también tiene que ver el elemento de redes sociales, el elemento de internet, como el artículo que me mandaste, de cómo pues las personas están ansiosas, hambrientas de consumir este material astrológico y lo consumen por consumir sin ningún tipo de, digamos, capacidad de discernir qué es real, qué no es real, que también es algo que siempre ha estado, ¿verdad? No vamos aquí Sí, ahora. O sea, el sí. primer horóscopo salió en los 1930 en Londres y la cultura del horóscopo la vemos todavía hoy en día. Personas que están completamente concentrados en los tránsitos
y no se dan cuenta que los tránsitos es como que lo último que uno ve cuando hace Así es, lo su último. análisis. Y no tan solo eso, sino que los periodos de tiempo anteceden en importancia siempre a los tránsitos, que es algo que las personas ni siquiera saben que existen. Mm. Especialmente cuando uno estudia astrología y las personas empiezan a entender, wow, hay periodos de tiempo, hay profecciones, Hay hay dashas en tu dashas, caso, claro, dashas, sirdarias en el mío, claro, claro, o no sé afesis. cómo le dicen en español, zodiacal releasing. Sí, pero ese nombre es incorrecto. El Zodiacal Releasing Ajá. es un nombre que le han puesto los gringos, pero realmente no se llama Sí, así. El perdona, nombre, que yo soy puertorriqueño. ¿Cómo es? ¿Cómo se dice el en nombre, español? el nombre auténtico es griego y es afesis. Y es la palabra que Afesis. debemos usar Oh, para esa claro, eso es lo que actividad. acabas de... Claro, afesis. Que son unos conceptos mágicos. Y déjame decirte, yo empecé en la astrología védica porque yo quería astrología tradicional, ¿verdad? Yo quería conocer astrología tradicional. Claro, en mis estudios me estoy dando cuenta de que hay una astrología tradicional europea que yo no conocía hace 5 años, ¿verdad? Y uno se está dando cuenta de que hay un intercambio cultural entre ambas culturas y que la astrología védica muy probablemente es astrología helenística conservada al día de hoy y pues, acoplada a la tradición védica dentro de sus costumbres adicionales, que también es algo muy polémico en la astrología védica. Y te quería comentar otra cosa que es muy significativo, que es una diferencia muy drástica entre la moderna y la tradicional, son los famosos planetas transaturninos, Urano, Neptuno y Mm. Plutón, que obviamente tú lo usas en tu práctica, no, era un chiste. Es un chiste. Antes prefiero Claro. colgarme de una cuerda. que a la misma vez, o sea, y es muy curioso ver la cronología, ¿verdad? Vemos que en el 1789 hubo la Revolución Francesa, en 1781 se descubre Urano por Herschel, ¿verdad? Que también le decían Herschel en el mundo británico y Así se llamaba el planeta originalmente, claro. Herschel. Y creo que Gamínedes también le dicen a veces, pero ay, perdón, perdí el hilo. Lo que quiero, ajá, ya me acuerdo, que a la misma vez representan un momento en la historia donde la astrología moderna empieza a nacer y la modernidad empieza a nacer a la misma vez. Que siempre me ha parecido muy curioso porque yo llegué a la astrología por la historia y conozco el contexto histórico antes que la astrología y para mí siempre me ha fascinado eso. Pero, ¿qué podemos decir de los planetas transaturninos? ¿Por qué no caben dentro del espectro tradicionalista? La astrología realmente es la ciencia de la luz. De Yotish, hecho, tú lo sabes, Yotishe claro. en sánscrito. En Occidente se sabe lo mismo que en la India. La astrología es una ciencia de la luz y por lo tanto nosotros trabajamos con cuerpos celestes cuya luz es capaz de arribar hasta la Tierra y a nuestros ojos. El sistema nervioso humano capta la luz y la procesa. El cuerpo humano y el alma humana se alimentan de tres fuentes: del alimento físico, del aire, que ustedes llaman prana, Ana. en sánscrito el neuma, el griego, perdón, es neuma, y además de la luz. Repetimos, alimento, aire y luz. Son las tres fuentes por las cuales se vitaliza el ser humano. Y la luz de todas es la más sutil, pero también la más importante por ser la más elevada. Por lo tanto, cuando un cuerpo celeste no es capaz de irradiar luz que llegue hasta nosotros y pueda hacer eh, impacto en la atmósfera y particularmente en la humedad de la atmósfera, ese cuerpo celeste pierde relevancia dentro de la astrología o del enfoque tradicional. Porque tanto en la astrología como en la ciencia hermana de la alquimia, otra de las ciencias herméticas altamente corrompidas y distorsionadas en la modernidad, eh, la luz juega un papel fundamental. La humedad que está suspendida en la atmósfera capta esa luz, atrapa esa luz, y nosotros luego inhalamos esa luz también, no solo a través de los ojos, es también por la inhalación. Y al inhalar, ese aire está cargado de la luminosidad del sol, la luna y las estrellas. Y se inhala, y esa luz se incorpora. Por eso es que la hora que debe tomar el astrólogo en natal, para poder levantar el radix, es la hora exacta en que el infante
inhaló por primera vez al salir del útero materno. Que, eso Esa primera... que hay mucho debate en eso también. Que hay personas que dicen Bueno, que es cuando cae al piso, o sea, cuando cae en las manos. Que sí, yo estoy de acuerdo contigo, sí, correcto, disculpa. y es porque esa inhalación, esa primera inhalación, absorbe tanto el aire como la luz que está disponible. En hermetismo se sabe que existe una sustancia eh, secreta que es con la que trabaja el alquimista, que se extrae de la humedad de la atmósfera, particularmente del rocío. Pero es la misma luminosidad atrapada por la humedad del aire con la que trabaja tanto el alquimista como el astrólogo. Y Urano, Neptuno, Plutón, Quirón o lo que sea, son cuerpos cuya luz no alcanza a llegarnos por la enorme distancia que nos separa. En cambio, los 7 clásicos, el Sol, la Luna más las 5 estrellas errantes, y eso es lo que significa planetes en griego, errante, ¿no? Errante. Son astros visibles, su luz impacta en la atmósfera, y por lo tanto son esos los astros con los que trabaja la tradición astrológica. Eso es un componente. El otro es el tema simbólico respecto al septenario, al número 7, que sabemos que tiene una relevancia fundamental en todo lo que es la tradición esotérica o universal, pero particularmente dentro de la hermética. El 7 está por doquier, no acabaríamos nunca de enumerar la gran cantidad de septenarios en correspondencia simbólica entre sí, desde los 7 colores o las notas de la escala mayor, en fin. Pero en lo que respecta a la astrología, este septenario se expresa como los 7 planetas clásicos con los que trabajamos, que son justamente los 7 cielos de la tradición cristiana, judía, islámica. Y Urano, Neptuno y Plutón son astros modernos que curiosamente cuando se los ha interpretado, no se les ha asignado un significado astrológico en la modernidad, tienen que ver siempre con lo maléfico, es tremendo. Y ahí vemos como la modernidad es profundamente maléfica también, ¿no? Urano es ¿Cómo? revuelta, es Disculpa. una revuelta, ¿no? Es una Claro. explosión de todo, un desorden de todo el orden tradicional. Luego Neptuno disuelve, todo lo que estaba sólido lo disuelve y lo vuelve vago, imaginario, fantasioso, muy propio del New Age. Y después tenemos a Plutón, que es el poder más maquiavélico posible, que hace estallar todas las cosas y las controla por debajo desde los secretos, desde lo escondido, ¿no? Es una influencia manipuladora y controladora tremenda. Y podríamos nombrar, digamos, a estas ideas junguianas como el sanador, que es este extraño cometa a veces, asteroide en otras, que es Quirón. Pero yo me pregunto, bueno, tenemos a estos nuevos significadores. Pero ¿y por qué los astrólogos modernos no incluyen al resto de los 200 planetas enanos de la misma densidad, masa y tamaño de Plutón, que son sus compañeros allá en el cinturón de Kuiper? Plutón es uno de 200 cuerpos celestes equivalentes, muchos de ellos con nombres mitológicos, como Sedna, Quaoar, Makemake. Hay un montón de cuerpos celestes que orbitan junto con Plutón y que no son incorporados por la astrología moderna. Es que sería ridículo hacerlo, puesto que tendríamos, imaginémonos, una carta astral con más de 200 significadores. Casi no habría grado zodiacal sin ser ocupado, lo cual evidentemente resulta absurdo. Y ahí se empiezan a producir estas contradicciones, ¿no?, de la astrología moderna, porque ¿cuál es el criterio lógico para cortar el sistema solar en Plutón y no incorporar a todos los demás 200 compañeros del cinturón de Kuiper? ¿Cuál es la lógica? Yo lo he preguntado esto. Que llegaron tarde a la fiesta. Ah, ciertamente. Y lo que están diciendo es muy profundo porque a la misma vez que vemos cómo Urano derroca a Saturno, como Neptuno derroca a Júpiter, como Plutón derroca a Marte, es el mismo fenómeno que ocurre cuando los jacobinos derrocan a los Borbones en Francia. O sea, cómo esa subversión global, esa alzada del reino de los Shudras, del reino del populacho, de la democracia, que se expresa en el socialismo, que se expresa después en el comunismo, que se expresa después en lo que conocemos hoy como marxismo cultural. O sea, cómo vemos eso también en la astrología, de un modo simbólico, obviamente, que se expresa pues dentro de nuestro nicho académico, pseudoacadémico en algunos casos, y cómo van derrocando
la tradición, de la misma manera que nosotros ya derrocamos el viejo orden. Y a la misma vez que tú mencionas los fenómenos, los planetoides en el Kuiper Belt, que sería el cinturón de Kuiper, o Kuiper, también tenemos la nube de Oort. O sea que sabe Dios si conocemos más cosas de la nube de Oort, que para mí la nube de Oort es como vemos como el sistema solar, desde el punto de vista científico, obviamente, es como un átomo, y vemos también cómo ya se va consolidando esta visión moderna que yuxtapone, o mejor dicho, no es que se yuxtapone, sino que cancela la visión tradicional de los 7 reinos, ¿verdad? De las 7 esferas. Bueno, son 8, disculpa, pero las diferentes esferas que era el marco filosófico, epistemológico por el cual se hacía astrología. Y también la idea de que seguimos haciendo astrología geocéntrica, pero estamos usando un sistema solar heliocéntrico. También hay hay un cortocircuito ahí en muchas astrologías modernas, ¿verdad? Claro, hay personas que usan la astrología heliocéntrica, que para mí yo creo que es una locura, pero ese soy yo, ¿verdad? Pero vemos... Pienso lo mismo. Sí, o sea, porque nosotros no estamos viviendo en el sol, ¿verdad? Pero nada, aunque hay otras cosas de la modernidad, de la astrología moderna, que me gustaría saber si tú compartes mis mismas opiniones. No sé si conoces la astrología uraniana de la escuela alemana. Yo creo que eso es algo muy novel, que parte de las ideas de Kepler y Tycho Brahe alemanas. Creo que ahí hay algo novel, algo interesante que se podría ver, pero hay que tener en mente que esta es la realidad moderna, ¿verdad? Y las personas tienen que ver que este es el tope del iceberg, que también se extrapola a muchas cosas de nuestra sociedad. La idea de la democracia, la idea de la libertad, de la hermandad, de la fraternidad, pero que la astrología pues se expresa a través de estas cosas. Y esos argumentos que dice respecto a los planetoides nuevos es muy válido, que muchas veces las personas se quedan como que los tránsitos tengan efecto, que los planetas tengan efecto, probablemente los transaturninos, que lo entendamos, que tengamos que derrocar a Saturno, a Júpiter y a Marte, que tengamos que ya aludirle cualidades después de 200 y pico de años de conocerlo. Yo creo que no, habría que esperar varios milenios para realmente extrapolar principios que sean sólidos y básicos según pues el pensamiento tradicionalista, o por lo menos el pensamiento astrológico que nosotros podamos catalogar como válido desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Pablo, te quería preguntar, ¿cómo tú ves el desarrollo o el redescubrimiento, mejor dicho, de la astrología tradicional hoy en día? ¿Cómo tú ves que se va a desarrollar, especialmente en este contexto astrológico contemporáneo de este fetiche por lo novel, y también lo que yo llamo el consumismo espiritual, ¿verdad? Hoy hago astrología, mañana hago ayahuasca, mañana viajo a Arizona para estar con los indios, después voy con, tú sabes, que no hay nada malo en ello, ¿verdad? Si yo tuviese el dinero probablemente haría eso también hasta cierto punto, hasta que me dé cuenta que no funciona. Pero ¿cómo tú ves el redescubrimiento de la astrología tradicional? ¿Cómo tú ves que la gente joven está viendo la astrología tradicional? No quiero decir el futuro, porque no quiero ponerle ese sentido de devenir, es más bien, ¿cómo vemos el desarrollo de la astrología tradicional? Cada vez más, hay más personas acercándose a ella, a través de la Yotish, o a través de preceptos helenísticos o renacentistas. ¿Cómo vemos ese desarrollo actual? Yo creo que a partir del Project Insights en adelante se ha hecho una gran labor de rescate y difusión de la técnica antigua, lo cual es notable y se le agradece muchísimo, porque somos muchos los que nos hemos beneficiado de ese rescate de textos que estaban por ahí perdidos en antiguas bibliotecas y que han sido traducidos desde el griego, desde el latín, desde el árabe al inglés. Sin embargo, creo que el futuro, por decirlo así, o el desarrollo de esta astrología y este rescate de la astrología clásica, si bien ha enriquecido mucho el componente técnico, no ha ido esto acompañado del mismo énfasis
Es la comprensión, exacto, la comprensión y desarrollo de una filosofía acorde con esa técnica. De manera que tenemos por delante un incremento cuantitativo de la técnica disponible en términos clásicos, pero se mantiene el mismo empobrecimiento en términos cualitativos del paradigma y de la metafísica que está detrás de dicha técnica. Por lo tanto, el gran desafío en adelante es hacer mucho énfasis en el estudio y desarrollo de ese paradigma tradicional, de esa visión sapiencial de los antiguos, para recién entonces poder aplicar la técnica tradicional de manera correcta. Porque si el astrólogo utiliza técnicas antiguas, pero no está pensando como los antiguos, sino sigue pensando como los modernos, empiezan a pasar cosas muy extrañas. Se hacen interpretaciones, se hacen pronósticos con el consultante, se transmite una enseñanza que está distorsionada, que pertenece a la mente moderna, pero que utiliza la técnica tradicional para sus propias finalidades, para su propia agenda. Esto es incorrecto. Significa una incongruencia o una incompatibilidad de tipo epistemológico que los astrólogos actuales no toman en cuenta, casi que no le dan ninguna importancia. Y hay grandes personalidades o grandes nombres de la astrología a nivel internacional que no hacen esta consideración. Creo que es rescatable y muy loable el trabajo de preservación de la técnica antigua, pero es totalmente insuficiente en ausencia de un trabajo filosófico y metafísico sincero, honesto, que esté fuertemente arraigado a la Sofía perenne. Creo que ahí está, digamos, el gran obstáculo al que nos enfrentamos hoy día, y si no somos capaces de superarlo, me temo que por delante lo que nos espera es que la astrología tradicional o clásica, entre comillas, se transforme simplemente en un producto más de todo el escaparate de productos astrológicos que se ofrecen hoy en día, de manera que quien se quiera dar un aire así esnovista, de antiguo, de clásico, de sabio, proceda a ofrecer estos métodos antiguos, ¿no? Pero sin comprender realmente lo que está detrás y sin poder interpretar los datos de la manera correcta. Si caemos en eso, la astrología tradicional ya no va a tener de tradicional nada. Es simplemente astrología vetusta, astrología obsoleta, astrología antigua, no tiene nada eterno, es simplemente el método referido a un periodo histórico en particular. Y es esa actitud justamente la que yo veo en mucha gente que publica libros, en el mundo anglosajón precisamente, que desde el punto de vista técnico son maravillosos. No hay nada que discutir de eso. Hacen una gran labor de rescate de la técnica, pero cojean, y enormemente, a la hora de transmitir también a los lectores el espíritu de la tradición auténtica desde la que pensaban y trabajaban los astrólogos que desarrollaron dicha técnica. Así es que creo el gran desafío es evitar que la tradición astrológica se transforme en un producto más junto con toda la otra parafernalia de nuevas astrologías que ya se están ofreciendo en el mercado. Y lo que tú dices es muy cierto, ¿verdad? Yo no me considero una persona muy conocedora de la filosofía hermética o la filosofía neoplatónica o hasta el estoicismo, como probablemente tú la conoces, pero sí me considero una persona que conoce el contexto histórico y social del desarrollo, pues de la decadencia, ¿verdad? Del ocaso de Occidente, citando a Spengler. O sea, y tienes mucha razón. Y como decía Julius Evola, ¿verdad? Hay que alabar el fuego y no las cenizas. Y muchas veces esta es la interpretación errónea de los astrólogos modernos. ¿De qué me sirve eso si eso ya es antiguo? Ya yo no uso caballos para arar, o sea, ese tipo de cosas que realmente es ridículo, es un argumento ridículo, es un argumento simplista y un argumento muy, pues, lamentablemente incauto.
Eh, y sin duda alguna, esto es parte, y las personas que estén más o menos en nuestro campo o están entendiendo a nosotros o sean simpáticos con nosotros, hay que tener en mente que esto es parte de unos ciclos, ¿verdad? Como habíamos hablado, de tiempo, eh, que si no sé si quieras hablar más al respecto de por qué, si lo tradicional, el ser es superior al devenir, por qué el devenir está en una posición superior actualmente, no tan solo en la práctica astrológica, sino en todos los sentidos de vida en el mundo moderno. ¿Cómo podemos justificar eso en términos de los ciclos de tiempo y así por el estilo? Ahí hay un punto súper interesante de las diferencias de mentalidad o concepción entre la tradición y la modernidad. Para la modernidad, el tiempo va mejorando a medida que transcurre, nos trae el progreso, nos El trae el progreso. desarrollo, el bendito progreso, Claro. siempre, siempre de la mano de la bendita democracia, ¿no? Claro, y todos tenemos historia en nuestros países de cómo ese progreso ha hecho su progreso. Ya tú sabes cómo. Pero la mentalidad tradicional es radicalmente opuesta a eso. Para el pensamiento tradicional y para la astrología tradicional en particular, el tiempo va degenerando, va decayendo a medida que avanza. No avanzamos hacia lo bueno, todo lo contrario. La revelación divina original está al comienzo de los tiempos. La tradición unánime o perenne está ahí. Una especie de religión primordial. Y a partir de ese punto, cuando el hombre es creado, se empieza a producir paulatinamente una pérdida cualitativa o de la pérdida de la calidad del tiempo, de la vida y de las condiciones a las que está sometido el hombre. Por eso tenemos en astrología tradicional una enseñanza respecto a que existen grandes ciclos de tiempo, grandes, enormes ciclos de tiempo, y que nos llevan siempre a una pérdida del ser, o un alejamiento temporal de esa fuente primigenia que estaba en el origen de la creación del hombre, en eso que simbólicamente llamamos el paraíso. Por lo tanto, a medida que nos alejamos de ese origen, vamos perdiendo también lo que ese origen implica, que es contacto con lo sagrado, contacto con lo divino. Entonces, no es tan extraño para la mentalidad tradicional visualizar una degradación del tiempo hasta que llegamos finalmente a la autodestrucción completa. Los antiguos filósofos de la escuela estoica que tú mencionabas hace un ratito, hablaban de una expirosis. El tiempo va degenerando y degenerando a través de la era, primero la edad de oro, ¿no es cierto?, la edad de plata, luego la edad de bronce, finalmente la edad de hierro, que estamos ahora en eso, el Jyotish le llama eso Kali Yuga. Y los nórdicos le dicen Ragnarok. El Ragnarok es claro, la destrucción final, la gran batalla, que es como el Armagedón al final de los tiempos que lo destruye todo, ¿no? No es la película de Thor, por si acaso. Continuamos. Ciertamente. Y, y el final de los tiempos entonces se empieza a producir un resquebrajamiento de todo, de la religión, de la política, de las costumbres, de la moral de la gente. Todo decae, lo estamos viendo día tras día, ¿no? Y finalmente, cuando ya el mundo está tan degenerado, que ya no es posible sostenerlo, llega esto que los estoicos llaman la ecpirosis, que es una gran conflagración y una gran destrucción por fuego, y es lo que también los nórdicos nos llaman el Ragnarok, donde se dice que hasta los dioses van a morir. Y luego de esa gran destrucción, a partir de las cenizas, surge un brotecito tierno al principio, pero que da origen a un gran, sano árbol nuevo. Un vástago olímpico. Exactamente. Y ahí se reinicia el ciclo desde una nueva edad dorada, con un origen primigenio y un contacto con lo divino, una verticalidad, ¿no es cierto?, que va a ir nuevamente degenerando de manera muy, muy lenta, muy progresiva a lo largo de las eras astrológicas, a lo largo de los grandes ciclos de tiempo universal, hasta que se vuelva a repetir el ciclo eternamente. ¿Y cómo salir del tiempo? Bueno, para eso está la vía espiritual.
porque todo esto se da en el tiempo, es parte del devenir. Y la eternidad y el desarrollo espiritual, si podemos hablar de esa forma, Claro. es una irrupción en el tiempo. El tiempo avanza de manera horizontal y luego se va curvando, va degenerando para generar un círculo, y un ciclo eterno. Pero la trascendencia espiritual es una ruptura de la verticalidad dentro de esa horizontalidad temporal y dentro de estos círculos eternos que se van repitiendo y repitiendo a sí mismos. El astrólogo trabaja, sobre todo en astrología mundana, con esos ciclos de tiempo eternos que se repiten y se repiten, pero un verdadero astrólogo siempre debe orientar en la medida de lo posible a su consultante y por supuesto antes que nada a sí mismo para desarrollar una vía espiritual, una ascesis cotidiana que le permita romper con esa circularidad del tiempo a fin de contactarse con el eje vertical, con el gran axis mundi, a fin de trascender tanto el destino como la temporalidad a la que estamos sujetos y que nos condena evidentemente a estar en esta experiencia de un cuerpo físico que está sometido a tantas necesidades y a tantos sufrimientos constantes, porque hay que comer, hay que dormir, hay que beber, hay que trabajar, hay que reproducirse, hay que hacer 10.000 cosas que están ancladas siempre en las necesidades del cuerpo, de la que surge este yo psicológico, ¿sí? Y que nos encierran en estos ciclos de tiempo con los que trabaja el astrólogo, que nos permiten delinear evidentemente el destino. Entonces, el tiempo degenera, inevitablemente, y dentro de estos grandes ciclos es evidente que nos encontramos al final de un gran ciclo, donde el nivel de disgregación y de corrupción de toda la civilización es muy, pero muy grande. Aún queda por delante, aún falta por ver bastantes más desgracias, aparentemente en lo cultural vamos a ver montones, en lo moral ni hablar, pero ahí está siempre la posibilidad de la vida espiritual para salir de esta circularidad, de este encierro permanente, en lo predestinado, en lo temporal, a fin de acceder a lo eterno y a lo infinito, a fin de fundir la propia alma con la divinidad y volver al origen. Hay un punto en específico, ¿no?, que guarda relación con lo que estamos viviendo hoy en día, y que fueron los años 60, los locos años 60, ¿no?, que significaron un antes y un después. Porque toda esta onda neo-hippie que estamos hoy día viviendo, toda esta espiritualidad comercial, toda esta supuesta nueva era, estas nuevas formas de astrología, estas nuevas formas de terapias holísticas y un sinfín de engañifas, son fruto de lo que se gestó en los años 60, con esta revolución de la supuesta paz y amor que no fue tal, fue en realidad una gran orgía de drogas, de promiscuidad, de La faltas de contracultura. respeto, la contracultura justamente. Y que en vez de traer despertar de la conciencia, como prometían, nos trajo esto que estamos viviendo hoy día, ¿no?, que hay una fractura cultural y social enorme, que la gente está absolutamente perdida, ya no hay norte por ningún lado, y se aferran a cualquier cosa, cualquiera de estos productos comerciales que les venden, parece una promesa de salvación, de felicidad, de armonía, de equilibrio en la propia vida, siempre una búsqueda, por cierto, muy egoísta, muy narcisa, ¿no?, del bienestar en este mundo. Definitivamente. Y todo eso parte con los 60, años 60 que realmente tienen eh, muchísimo que enseñarnos respecto a qué es lo real y qué es lo irreal. Y cabe aquí entonces mencionar lo que ocurrió el día 4 de febrero de 1962, cuando se produjo el gran Ah, stellium, claro, el como stellium, claro. en Acuario, bueno, Acuario para los que usamos el zodíaco. Yo uso tropical, no te preocupes. Ah, perfecto, ok. Y, y se produce este gran stellium donde están, para la gente que Impresionante, sí, nos impresionante. escucha, ¿no?, están los 7 planetas clásicos: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, todos los 7 juntos, a muy poquitos grados de Y distancia dentro uno de del los signo ejes de lunares Acuario. también estaba ahí. Sí, claro, Claro, estaba todo. Es sí. tremendo. Y a partir de esto, bueno, se genera un desequilibrio enorme, porque hay que apuntar que un stellium, en este caso un gran stellium de los 7 clásicos, ¿no?, genera digamos, un problema en la balanza, porque si tú pones todo el peso a un solo lado de la balanza, lo que tienes es un enorme desequilibrio. Y por ese evento se coló al mundo en el año 62 un espíritu maligno,
realmente un espíritu maligno, cuyos efectos seguimos viendo al día de hoy. Toda esta debacle moral, espiritual, intelectual, que ha destruido las bases de la civilización, de lo que entendíamos como civilización judeocristiana, por un lado, y greco-romana por lo otro, porque Occidente es fruto de esos dos elementos, lo judeocristiano y lo greco-romano, ¿no? Bueno, todo eso está destruido ya, y cada vez van haciendo un picoteo más fino de los fragmentos que van quedando. Picoteo más fino. Sí, claro, porque ya lo partieron en pedazos, ahora aplican machacarlo y machacarlo para que ya incluso los fragmentos se reduzcan a polvo, ya no los puedas tomar ni con la mano. Entonces, vemos que, bueno, de familia ya no queda nada y nos dicen que hay nuevos tipos de familia. Vemos, yo que soy psicólogo clínico y psicoterapeuta, veo a diario los efectos de eso. No, y me imagino que en tu profesión eres una minoría, o por lo menos... Totalmente, yo soy una oveja negra en mi profesión. Aunque hay muchos criptoastrólogos en la psicología, y yo me he dado cuenta de eso, personas que practican astrología tras bastidores para que no... para que la gente no sepa que son astrólogos. Yo he visto eso. Sí, es bien común, aunque lamentablemente practican astrología Moderna, psicológica exacto. moderna. Correcto, ¿no? correcto. Pero claro, vemos los psicólogos clínicos, te decía, los efectos devastadores y nefastos de esta fractura moral, intelectual, espiritual que estamos viviendo, en chicos que tienen trastornos de salud mental gravísimos. Si antes el problema eran las depresiones o los trastornos de ansiedad, hoy día son los trastornos de personalidad. Vemos gente con desórdenes de tipo limítrofe, borderline, vemos gente con desórdenes narcisistas severos, vemos gente con impulsividad tremenda, con abuso de drogas, abuso de alcohol, descontrol del impulso sexual. Es un desastre. Y esto se gesta justamente en la infancia y en la adolescencia vivida en una familia que ya está totalmente fracturada, que es disfuncional, gracias a este bendito progreso que nos han traído. El astrólogo tradicional, evidentemente, como podrán darse cuenta los que nos oyen, está anclado en una visión del mundo que defiende una cierta jerarquía de valores, es evidente. Y si tú vas a hacer astrología tradicional usando técnica clásica, técnica antigua, pero sin un compromiso de corazón con esta jerarquía de valores y con esta visión tradicional de sabiduría antigua y divina, pues tú lo que estás haciendo es una cosa incongruente, es una mezcla muy rara que no se entiende y que padece de serias deficiencias epistémicas. Es bueno tenerlo claro porque estudiar astrología tradicional en nuestro tiempo es especialmente difícil debido a que cuesta que la gente comprenda esto, ¿no? Que se debe además tener un trabajo personal y se debe propiciar ese mismo trabajo en los consultantes a fin de revincularnos o religarnos, y de ahí la palabra religión, religio, religarnos, ¿no es cierto? A través de las generaciones, exacto. Con la fuente divina, no es con otra cosa. Y ahí tenemos toda la sabiduría que nos legaron las tradiciones espirituales del mundo en general, ¿no? Porque no hay religión verdadera que no tenga en su núcleo también una médula esotérica. Esto no es exclusivo, digamos, de la India o del Tíbet. También encontramos formas de esoterismo en el judaísmo, en el cristianismo, en el islam, en el zoroastrismo, en el shinto japonés, en fin. Así es que creo que es súper importante recordar eso, ¿no? Lo que ocurrió en los años 60, como para hacer un resumen, porque fue tremendo y lo estamos padeciendo aún. Y otra cosa, en el 62 por poco empieza también la Tercera Guerra Mundial, meses después de ese alineamiento por la crisis de los misiles en Cuba, ¿verdad? Claro, así es. Y pasó otra cosa, además de eso. Desde el 62 en adelante se hizo el Concilio Vaticano II. Claro. El coup de grâce. Fue la destrucción de la liturgia tradicional de la cristiandad occidental. O sea, se cargaron toda la liturgia latina, tridentina, y nos dejaron con esta cosa del pandero y la guitarra. Protestantismo católico, exacto. Exactamente. Es lo que ocurrió a partir de ese gran stellium del 62 fue un terremoto. Y tengo entendido que hay personas que dicen que supuestamente ese stellium marca el comienzo de la edad de Acuario. Eso es debatible. Pero ese stellium es impresionante. Y cuando yo lo descubrí no es que lo descubrí, cuando lo conocí, mejor dicho, hace
hace algunos años me supuso que era un momento importante y siempre he querido ver clientes con ese alineamiento en su carta natal para ver cómo se expresa. Algo positivo que yo veo, Pablo, es que todo lo que tú dices tiene mucha razón, yo lo comparto, muchos de nuestros espectadores probablemente lo comparten y seguramente deben estar muy emocionados de que hay personas igual que ellos en otros países, ¿verdad? Tú en Chile, yo en Puerto Rico y otros en otros sitios. Pero lo bueno es que seguimos siendo humanos, seguimos teniendo esa conexión con lo divino, ¿verdad? Claro, hay que desarrollarla, hay que reconocerla. Tenemos siempre al buen Daimon, al mal Daimon, tenemos esa conexión con el trascender, nuestros sueños, tenemos la capacidad para descubrir los milagros que nos rodean y la magia que está por todos lados, ¿verdad? Y el corazón humano, hagan lo que hagan, aunque nos metan chips y nos vuelvan cyborgs, aunque quieran desasociarnos de nuestro cuerpo y decir que el género es una construcción para luego en un futuro ponernos aparatos cibernéticos, o sea, la realidad es que tenemos esperanza dentro de nosotros y el hombre siempre será hombre, el hombre siempre tendrá esa conexión divina y yo creo, y siempre lo he dicho, ¿verdad? Y por eso me metí en esto, que la astrología es ese portal hacia ese reencuentro espiritual que hemos perdido como hombres occidentales, ya con un occidente muerto, ¿verdad? Y las tradiciones herméticas, la tradición neoplatónica y también las tradiciones pues mágicas, astrológicas y hasta la védica guarda en sí ese reencuentro que el hombre occidental añora, ¿verdad? Y yo creo que es cuestión de tiempo en que muchas de estas personas que están conociendo la astrología tradicional nueva, mucha gente joven, la gente que están haciendo ahora va a ser muy diferente a la generación que está ahora, cómo descubren este tesoro, ¿verdad? Que los puede reconectar aún más allá. Y yo creo que hay esperanza, ¿verdad? Siempre la hay. Amén, No va a haber, claro, claro. no va a haber ni un solo minuto en donde no exista la posibilidad abierta de orientar el corazón a Dios y volver a la fuente primordial. Está permanentemente con nosotros, es el kairos, el momento presente está allí, constantemente, y no importa qué tanta debacle, destrucción e inmoralidad nos rodee, siempre el corazón va a poder volver a la divinidad por medio de la fe y de la sabiduría. Entonces, yo no quisiera tampoco dejar una sensación sombría, como que está todo perdido, porque no es así. Correcto. Estamos rodeados de belleza, rodeados de belleza. Y esa belleza es un reflejo imperfecto de la verdadera belleza, que es el bien supremo. Y nosotros tenemos que actuar como Lot, ¿sí? En medio de toda esta debacle, de este desastre que nos rodea en Sodoma y Gomorra, permanecer fieles y sinceros, leales a la antigua sabiduría y al compromiso con la divinidad. Si hacemos eso, el mérito de semejante hazaña en estos tiempos que lo dicen los Vedas, enorme, exacto. es enorme, porque antes era más fácil, te rodeaba un ambiente propicio, favorable, los templos estaban abiertos, se quemaba incienso a los dioses, se recitaban las oraciones, las jaculatorias eran constantes en la gente mientras caminaba, todo el ambiente olía a sacralidad y a tradición. Hoy día es todo lo contrario, ¿no? Vivimos en una secularización agresiva, estamos siendo víctimas constantes de un progresismo militante muy, muy virulento, muy antitradicional, muy contrainiciático. Bárbaro. Bárbaro, sí, sí, sin duda, es una barbaridad lo que hace. Es la barbarie moderna, son las hordas bárbaras de la antigüedad. Hoy en día esa es la reencarnación de esas hordas bárbaras, o sea, bueno, no quiero decir la reencarnación, sino es que es la versión de la barbarie contra la civilización. Y lo vemos hoy en día a través del marxismo cultural, a través de diferentes posturas ideológicas que nos rodean. Disculpa que te interrumpa, perdón. Pero en la misma línea, hay que subrayar que una sola oración sincera en estos tiempos donde los orcos están por todas partes. Los orcos, exacto. Sí, esa sola oración sincera
vale por miles y miles de horas de recitaciones, de meditación, de ascetismo, hace 1000, 2000 o 3000 años atrás. Porque ese simple minuto de reconexión en un entorno semejante destaca por sobre todo el contraste que se genera, ¿no? Y Dios ciertamente no abandona al amante que le busca con sinceridad. Se dice por ahí en las tradiciones sufíes que cuando el hombre da un paso hacia Dios, Dios da 10 pasos hacia el hombre, porque nos está buscando constantemente. Y esa es la gracia, la divina gracia, que nos baña constantemente. Entonces no está todo perdido. Es más, por el hecho de vivir en esta época de oscuridad, tenemos una oportunidad más grande que antes, porque hoy día es más fácil la trascendencia en el sentido de que basta un esfuerzo más pequeño para lograr grandes cosas. Estamos en la tabla más difícil, por eso es Ujú. que los puntos son más grandes. Y a todos los espectadores que hacen astrología védica tradicional, ¿verdad? Tengan en mente que hay una tradición astrológica occidental que también comparte preceptos perennes, que no es esta tradición astrológica moderna, porque muchas veces las personas van al mundo védico huyendo inconscientemente muchas veces, aunque a veces conscientemente, de las falacias epistemológicas que nacen dentro de estas concepciones psicológicas modernas de la astrología. Y la realidad es que tenemos mucho más en común, muchísimo más en común de lo que muchas otras personas pensarían, ¿verdad? Tanto en Occidente como en India. Pero eso es otro tema para otro momento. Pablo, para ir cerrando, mencionas de hablar de contexto. ¿Qué, más allá de aprender griego antiguo o latín antiguo, eh, ¿qué libros o qué tú le puedes recomendar a las personas que quieren empaparse más con el contexto filosófico necesario para realmente ejercer como astrólogo tradicional, más allá del entrenamiento técnico, obviamente? ¿Qué le puedes recomendar a las personas allá afuera que le interesa eso? Recomendaría sobre todo estudiar un poquito de filosofía clásica, sobre todo leerse los diálogos de Platón, leerse algunas cosas de Aristóteles, la física en particular y la ética nicómaco son fundamentales, lo mismo la metafísica de Aristóteles, y leerse a los estoicos, a Séneca, Marco Aurelio, a Epicteto, son muy importantes todas esas fuentes clásicas del mundo helénico y romano, porque nos va a permitir entender en profundidad cómo pensaban los antiguos. Y junto con ese estudio sistemático de la filosofía griega y romana, de fuente platónica, aristotélica y estoica, también recomendaría mucho intentar estudiar un poquito de teología judeocristiana, porque es el marco cultural o el contexto, ¿no? Decíamos el contexto del que proviene Occidente. Entonces, con esas dos fuentes, tanto la judeocristiana como la grecorromana, podemos empezar a formar una manera de pensar que sea adecuada para luego usar de manera correcta eh, la técnica tradicional. Además, recomendaría estudiar en profundidad los textos de René Guénon, los textos de Fridtjof Schwann, los textos de Ananda Coomaraswamy y los textos de Julius Evola, para poder también recibir una formación en el pensamiento tradicionalista. Y en paralelo también agregaría, junto con las lecturas y el estudio de estas fuentes, horas de observación astronómica para el que esté interesado en los cielos de una manera más seria, comprarse un buen telescopio con montura ecuatorial para aprender el sistema de coordenadas ecuatoriales, y meterse un poquito también en mecánica celeste para entender cómo opera el cielo, ¿no? Y pasar muchas, muchas horas de observación, que no son pérdida de tiempo, porque yo les aseguro que realmente uno goza tomando contacto con el cielo en las noches, aunque se pase un poquito de frío, se nos haga tarde, pero realmente es un placer, porque cuando uno empieza a comprender no solo los movimientos, sino las distancias, los tamaños, te sientes tan pequeño, tan abrumado por la inmensidad y la grandeza del cosmos, que es inevitable empezar también entonces a desarrollar un sentimiento de devoción y de gratitud
ante la belleza de la creación que siempre proviene de esta fuente divina a la que todos tenemos que tratar de orientar el corazón. Así que sería eso, básicamente, digamos, estudio sistemático de fuentes grecolatinas, de fuentes judeocristianas, las fuentes y los trabajos de los tradicionalistas, de estos 4 que he nombrado, y eso junto a horas de observación astronómica. Eso que dijiste al final es muy cierto porque esa es mi historia, ¿verdad? Yo en el 2010 vi las estrellas por primera vez porque vivo en un país que tiene mucha contaminación lumínica. Y en un viaje a Perú vi las estrellas y desde ese momento en el 2010 fue que me propuse, pues, introducirme poco a poco al mundo astrológico y sin duda alguna excelentes consejos, Pablo, de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Pablo, de verdad que esta conversación a mí me encantó. Yo espero que sea la primera de muchas por venir. Así sea. Porque tenemos mucho que hablar y yo creo que nos hemos encontrado en un momento muy oportuno para hablar de estos temas que yo sé que si yo me hubiese encontrado este video hace 5, 6, 7 años, me hubiese encantado. Pablo, para aquellos que quieran consultarte, para aquellos que quieran contactarte, ¿dónde te pueden conseguir en internet, Pablo? La forma más rápida y eficiente es a través de mi perfil de Facebook, que es facebook.com/pablo.janiszewski, mi apellido, que es un poco complicado, pero es cosa de ir copiando letra por letra, a través de Facebook. Otra vía es a través de mi sitio web, que es www.astrologiatradicional.com. Ahí están mis datos de contacto, especialmente el WhatsApp, que es como lo más efectivo, es mucho más rápido que el correo, porque la verdad es que el correo no lo reviso tan a menudo, en cambio el WhatsApp lo reviso todos los días. Así que es a través de esas 2 vías, básicamente, la página web, el WhatsApp y mi perfil de Facebook. Excelente, excelente. Pues ya saben, de todos modos, voy a dejarle aquí el enlace al canal de YouTube de Pablo, donde tiene unas conferencias muy buenas, ya saben su website. Y entonces, señor Janiszewski, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Chao, chao. Excelente.